Si fueras un piloto de élite que compite en la Fórmula 1 y acabaras de sufrir otro día para el olvido, ¿cómo reaccionarías? El último tropiezo de Lance Stroll en la Fórmula 1, en el Gran Premio de Qatar, provocó una dura reacción en las redes sociales. Reaccionó a la última de una serie de decepcionantes clasificaciones, tirando petulantemente el volante, empujando a uno de sus compañeros de Aston Martin en el garaje y realizando una entrevista posterior con F1 TV que parecía tomar la reacción de un niño malcriado refunfuñando. No es inusual que Stroll se muestre monosilábico después de un mal resultado, pero la forma en que afrontó este momento en particular, perder la compostura después de clasificarse a más de un segundo de Fernando Alonso, estaba sin duda en el extremo de la escala. Una racha sostenida de clasificaciones muy por debajo del umbral del rendimiento del coche, mientras uno de los grandes campeones de la Fórmula 1 le machaca repetidamente con el mismo AMR23, agravado por los problemas de fiabilidad y el enorme accidente en Singapur, bastaría para inquietar a cualquier piloto. Stroll no es el primero en mostrar enfado tras un día especialmente malo. Tirar el volante de un coche es un error, pero es un arrebato bastante común en la Fórmula 1. Empujar a tu entrenador personal en la parte trasera del garaje del equipo es, sin duda, pasarse de la raya, pero también se sabe de pilotos que han roto cascos, tirado su equipamiento al suelo o han reaccionado de forma inesperada al trato de los comisarios tras una sesión especialmente frustrante o un incidente en la pista. El comportamiento de Stroll fue petulante y reveló una preocupante falta del tipo de control emocional y aplomo que el deporte de élite exige de sus atletas. Pero al mismo tiempo, como Alonso ha señalado en varias ocasiones, la Fórmula 1 es una competición cargada de adrenalina y es difícil que los pilotos mantengan una compostura perfecta en momentos de gran tensión, ya sea por la radio del equipo en el coche o, en este caso, inmediatamente después de salir de él. Las declaraciones de Stroll después de la clasificación, hablando con el equipo de retransmisión de la FOM, también fueron especialmente bruscas. Además, fue muy crítico de los comisarios por las múltiples penalizaciones por infracciones de límites de pista, lo cual, sumado a esto y los hechos antes mencionados en el garaje de Aston Martin, le tienen en discusiones con la FIA a través de su oficial de cumplimiento, según ha comunicado la federación. Pero de nuevo, esto no es raro en la Fórmula 1. Lewis Hamilton suele estar un poco callado después de carreras decepcionantes con su Mercedes. Kimi Räikkönen hizo carrera respondiendo al tipo de preguntas de la televisión a las que se enfrentaba Stroll de la forma más breve y menos perspicaz que podía reunir, mientras Kevin Magnussen también tiene esta tendencia cuando le conviene. Y tampoco podemos olvidar que incluso algunos de los mejores pilotos de Fórmula 1 del mundo se han visto envueltos en altercados físicos en momentos de acaloramiento. Ayrton Senna propinó un puñetazo a Eddie Irvine en Suzuka en 1993, Michael Schumacher entró en el garaje de McLaren para enfrentarse a David Coulthard en Spa en 1998 y Max Verstappen empujó repetidamente a Esteban Ocon en el garaje de la FIA tras su colisión en el Gran Premio de Brasil de 2018. En el caso de Stroll, es muy fácil entrar en una grave espiral mental negativa cuando los contratiempos se acumulan casi incesantemente y encima el rendimiento es escaso. Cada cosa puede alimentar a la otra, como también hemos visto esta temporada con Sergio Pérez. Aston Martin defiende el nivel de rendimiento de Stroll, diciendo que el hijo del propietario del equipo es capaz de rodar a menos de 3 décimas de Alonso y que ese es un nivel aceptable. Red Bull ha establecido un umbral similar para Pérez, pero es uno que él tampoco ha sido capaz de alcanzar recientemente de forma consistente. Sean cuales sean tus sentimientos sobre lo que debería o no ser un nivel aceptable de rendimiento para Stroll, Alonso está entre los mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1. Es un listón muy alto que Stroll no ha alcanzado hasta ahora. Está rindiendo bastante menos contra Alonso que Esteban Ocon en Alpine, por ejemplo. Esto afectaría mentalmente a cualquier piloto y hay muchos ejemplos de pilotos de Fórmula 1 muy capaces y con éxito que pierden la motivación y la confianza en sí mismos ante las repetidas palizas de un compañero de equipo al que no saben cómo igualar o batir. Le ocurrió a Heikki Kovalainen y a Valtteri Bottas cuando eran compañeros de equipo de Lewis Hamilton. Le pasó a Felipe Massa cuando era compañero de equipo de Fernando Alonso. Le pasó a Daniel Ricciardo en McLaren junto a Lando Norris y le ocurrió también a Pierre Gasly y Alex Albon junto a Max Verstappen en Red Bull. Pérez parece estar pasando por algo similar. Y todos estos pilotos tienen mayor reputación y han disfrutado de más éxitos en la Fórmula 1 que Lance Stroll. Su única pole position y 3 podios es un rendimiento perfectamente aceptable para un piloto capaz, pero no es el tipo de récord que te da derecho a un asiento en un equipo de punta. Stroll insiste en que su motivación para competir en la Fórmula 1 se mantiene. Ha habido momentos en el pasado en los que se ha planteado si esta vida es realmente para él. Tal vez esto fluya y refluya y cuando los altibajos son más frecuentes que las subidas, tal vez sea más difícil reunir la automotivación necesaria.
pero esa no era la impresión que transmitía antes de este último contratiempo. Está claro que a Stroll le gustan las carreras y la Fórmula 1 es el lugar por excelencia para buscar esa emoción, pero también es un negocio duro y surgen repetidamente preguntas sobre si es realmente Lawrence Stroll quien tiene la máxima determinación y ambición para que Lance triunfe en lugar del propio Lance. Está claro que se encuentra atrapado en una espiral negativa. Su reacción tras la clasificación de Qatar sugiere que este complejo panorama de rendimiento inconsistente y lucha personal quizás le están carcomiendo la confianza y la seguridad en sí mismo. El coche de Aston Martin le está resultando casi imposible de pilotar en comparación con el principio de la temporada y quizás se está dando cuenta de que la distancia entre su situación actual y la de un piloto de élite como Alonso puede ser insalvable. ¿Aprenderá Stroll a moderar sus emociones en el futuro? Se lo preguntamos y nos respondió: odio tener un mal día y no voy a cambiar. La conclusión es que las actuaciones de Stroll y su contribución a los puntos han estado muy por debajo de lo que Aston Martin necesita. Actualmente es cuarto en el campeonato de constructores y está en una trayectoria que le relegará al quinto puesto por detrás de McLaren. Con un segundo piloto más fuerte ya estaría asegurado entre los 4 primeros. Imagina lo costoso que podría resultar ese bajo rendimiento en una batalla por el campeonato del mundo. Lo que preocupa es si Stroll tiene realmente la dedicación general y la concentración en la tarea para refinar la materia prima y el potencial real en la mejor versión posible de sí mismo. Nunca se puede estar seguro de lo que pasa exactamente por la cabeza de un piloto, pero aunque está claro que disfruta compitiendo, no da la impresión de tener la implacabilidad que lo consume todo de un potencial campeón del mundo. Lo más frustrante de Stroll es que tiene auténticos destellos de la habilidad y determinación necesarias. Su actuación en Bahrein, terminando sexto solo 15 días después de sufrir fracturas en ambas muñecas, en la mano izquierda e incluso una lesión en el dedo gordo del pie, fue notable y probablemente fue más allá de lo que algunos pilotos habrían conseguido en circunstancias similares. Pero en su mayor parte, Stroll parece, por desgracia, un piloto que se ha estancado y está casi totalmente a merced de las circunstancias y del estado de ánimo. Los coches de la Fórmula 1 2023 están más en el morro este año, como dice Stroll, y quizá eso tampoco le convenga. Esto ha provocado una temporada que Stroll caracteriza como dura desde las primeras carreras. La afirmación de Aston Martin de que su lado del garaje ha tenido más desgracias de las debidas se sostiene por varios problemas de fiabilidad y errores estratégicos que han afectado negativamente su temporada, pero no puede explicar todo el déficit con Alonso, sobre todo porque, además de carecer de ritmo en ocasiones, Stroll también ha contribuido a su propia caída. Stroll reconoce que hay cosas que puede mejorar y no se limita a hilar una historia de desdicha para 2023, pero también opina que hay una resaca de principios de año, cuando se perdió los entrenamientos debido a su lesión. Como el coche estaba en su mejor momento en las primeras carreras, Stroll no sintió que le faltara gran cosa. Sin embargo, a medida que las cosas se han puesto más difíciles, considera que ha salido perdiendo al no poder probar elementos que no se pueden probar durante la temporada, lo que le ha costado comprender cómo se comporta el coche y cómo reacciona a ciertos cambios. El factor más importante, sin embargo, parece ser simplemente que Stroll está encontrando el coche más difícil de manejar que Alonso, ya que se ha vuelto menos competitivo, lo que no es solo un caso de declive de la forma del Aston Martin en relación con la oposición, sino que las características del coche también han cambiado. Stroll admite que hay cosas que no le van bien y que el coche se ha vuelto más difícil últimamente, lo que atribuye a algunas actualizaciones aerodinámicas que no han dado los resultados esperados, además de los neumáticos Pirelli que han hecho que el coche sea más sobrevirador que el año anterior. Stroll ha recitado una queja similar a la de Alonso sobre un cambio en la construcción de los neumáticos Pirelli a partir de Silverstone que sus rivales no han registrado de forma tan clara. Los pilotos de Aston Martin creen que ha tenido un impacto negativo en su coche. Stroll considera que un neumático trasero más duro ha hecho que sea más sobrevirador, lo que combinado con las actualizaciones ha dado lugar a un coche menos predecible y más difícil de conducir que en las primeras carreras. Su esperanza es que las actualizaciones que Aston Martin sume en lo que queda de 2023 contribuyan a solucionar este problema y le devuelvan las sensaciones que tenía al principio del año. En cualquier caso, la gran pregunta ahora para Stroll es si puede utilizar las carreras que quedan de esta temporada para recuperar la compostura y convencer a los escépticos de que realmente pertenece a un equipo top 5 de la Fórmula 1. El actual campeón de Fórmula 2, Felipe Drugovich, espera entre bastidores, por lo que Aston no carece de un sustituto de calidad en caso de que Stroll o el equipo decidan que ya es suficiente. Si Stroll abandona la Fórmula 1, digamos al final de la próxima temporada, hay un aterrizaje suave obvio para él.
Se trata del recientemente anunciado proyecto Valkyrie de Aston Martin. Eso podría permitirle competir por el título del Campeonato Mundial de Resistencia y la gloria de las 24 horas de Le Mans. Aún no se ha anunciado ningún piloto para el proyecto, pero podría ser una forma de que Lance siguiera involucrado en el ecosistema de Aston Martin. Esto podría incluso satisfacer a Lawrence Stroll, que quiere ver a su hijo convertirse en campeón del mundo. Puede que hacerlo en otra categoría no cumpla del todo con la declaración de objetivos original de convertirse en campeón del mundo de Fórmula 1, pero se acerca bastante, sobre todo ahora que el Mundial de Resistencia disfruta de uno de sus mayores auges de fabricantes. No hay duda de que Stroll tiene la capacidad de convertirse en un buen piloto de resistencia. A pesar de sus problemas en la Fórmula 1, sigue siendo un piloto de gran calidad y quizá podría demostrar que se desenvuelve bien en un entorno más colaborativo con el reto de compartir el coche. Y muchos pilotos que no destacaron en la Fórmula 1 se han convertido en buenos pilotos de resistencia. Aunque Aston Martin ha descartado recientemente la posibilidad de que alguno de los pilotos de Fórmula 1 de la escudería se incorpore al programa del Valkyrie, sigue habiendo posibilidades. Por supuesto, dependerá de cómo progrese Stroll. El equipo le ha confirmado para 2024, por lo que tiene otra temporada para intentar acercarse a Alonso y tendrá todas las oportunidades para hacerlo. Pero si no consigue cambiar las cosas, el Mundial de Resistencia y Le Mans podrían ser su salvación.